Buenas noches, padre. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué Gracias. tal, José Miguel? Con frío. Con frío. Así estamos. Muy bien, pero listo. Ya te está dejando el bigote, además. Sí, me dejé peludo. Bueno, ahí está Buenas Ronald. tardes. Buenas noches. Hola, ¿Cómo estamos? Pablo. Bienvenido, Ronald. Gracias, Mario. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? Pablo. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Está entrando Luis Alfonso. Bienvenido, Luis Alfonso. Buenas noches, Buenas don noches. Mario. ¿Qué tal? Vas manejando. Hola, ¿cómo Voy estás, manejando. Freddy? Buenas noches. Mucho gusto, don Mario. Muy bien, adelante. Buenas tardes, don Mario. Hola, ¿cómo está Leonel? Buenas tardes. Felicidades a todos. Igualmente, feliz día. Igualmente, Mario. La doble fiesta de hoy. Muy bien, bienvenidos. Buenas noches a todos. Buenas noches. No se pone acá. Ahí está Willy. Don Mario, buenas noches. Hola Willy, buenas noches. Viendo la pantalla por allá. Buenas noches, don Mario. Bienvenido Danilo. Le lo conecto para que no les haga bulla. Conectado. Wilson. Josi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bien, estamos a 2 minutos de comenzar. Muy bien, don Mario. Muy bien. Enrique, bien abrigado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Oscar. Bien, vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Bien, por favor apagan sus micrófonos para que no tengamos ruidos alternos. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a hablar de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y hablar de este tema significa hablar de cómo pueden colaborar, perdón, de cómo pueden colaborar ambas instituciones en todos aquellos asuntos que sean del interés de ambos. Y estos asuntos, pues normalmente se regula esa colaboración a través de un convenio internacional llamado concordato. Bien, está claro que la salvación es para el hombre total,
Y por tanto, pues Cristo quiere que todos se salven y que se salve el hombre entero. Esa totalidad, pues, hace falta, pues, para que no pensemos solo en el alma, como si el cuerpo estuviera desvinculado del alma, o como si la actividad social, profesional, política, económica de las personas no tuviera nada que ver con su alma. Por eso es que la Iglesia propone su doctrina social, que es una reflexión a la luz de la Sagrada Escritura sobre el comportamiento del cristiano. Por tanto, nunca es una intromisión. Si la evangelización no tuviera en cuenta la relación entre el evangelio y la conducta de las personas, sería poco auténtica. Sería quedarnos en poner un barniz. Por otra parte, la iglesia vive en el mundo y por eso tiene que relacionarse con el mundo no en plan de pleito, sino en un plan de armonía. Pero armonía lleva consigo que respete las estructuras propias de las organizaciones humanas y su finalidad, y que al mismo tiempo advierta cuando hay algo que va contra la ley moral natural. Bien, la iglesia tiene derecho de ocuparse de los problemas sociales. Si no lo hiciera, entonces, pues la iglesia estaría dejando de cumplir un deber. Y cuando se ocupa de esos problemas, procura no sobrepasar su campo específico, su competencia, y tampoco sobrepasar el mandato del Señor, que es evangelizar. Por tanto, podemos concretar las tareas de la iglesia en tres: mostrar la dimensión evangélica de la vida social, según la voluntad, la verdad entera sobre el hombre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, llena eres de gracia. Bien, entonces, en segundo lugar, enseñar la conducta congruente con esa verdad. Y en tercer lugar, exhortar a que la gente cumpla. Bien, para eso existe un compendio de la doctrina social de la iglesia. Y como la doctrina social de la iglesia lo que plantea es, pues, esa coherencia, esa unión entre la promoción humana y la vida cristiana, existe entre ambas realidades, pues, tres vertientes. Hay un nexo antropológico, hay un vínculo teológico y hay un deber de caridad. Un nexo antropológico porque estamos tratando con las mismas personas de carne y hueso que viven la vida cristiana y que han de ser promovidas humanamente. Un vínculo teológico porque tienen alma y cuerpo, y un deber de caridad porque si no les enseñáramos el camino caeríamos en una omisión. En San Lucas capítulo 4 versículo 18 nos queda claro cómo esa preocupación por los pobres tiene que ser una realidad. Y la preocupación por los pobres se alimenta en el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, pues el Evangelio es como un resorte espiritual que está siempre moviéndonos a promover a las personas que están muy necesitadas de auxilio humano y espiritual para que den un salto. Esta armonía entre la promoción humana y la vida cristiana no lleva consigo confusión. No lleva consigo confusión. ¿Qué buscamos? Buscamos que la persona se identifique con Cristo. Y en la medida en que hay identificación con Jesucristo, la persona, si es coherente, promoverá a su prójimo. Bien, cuando la iglesia habla de liberación del pecado. Pero la liberación del pecado exige que en todos los sectores que afectan a la vida humana experimenten esa liberación. Y esos sectores, pues sí que hay una cierta autonomía de las realidades terrenas que no significa independencia total,
sino que significa que hay realidades terrenas en las que pues tienen sus propias leyes, siempre y cuando no estén reñidas con la verdad del evangelio, con la verdad de la ley natural, pues esa autonomía debe respetarse siempre, ¿verdad? Y nosotros vemos pues que claro, una familia no se puede fundar si no es sobre la ley natural, ¿verdad? Pero en cambio se podría fundar una sociedad civil con el fin de favorecer el bien común. Y bueno, pues sí, claro que tiene un fundamento en la ley natural, pero no tan inmediato como el de la fundación de una familia. Bien. Entonces resulta que el fundamental sentido de la liberación de las personas es su salvación. La soteriología es el estudio de la salvación obrada por Cristo. Y Cristo viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, la esclavitud del mal. Es una liberación de una esclavitud que es radical. Y todos necesitamos ser liberados de esa esclavitud. Es lógico que en ese proceso de liberarnos de la esclavitud del mal, descubramos cuál es el sentido de nuestra libertad. Por tanto, cuando a una persona se le libera del mal, se le restituye la libertad. Y cuando educamos a una persona a la libertad, la estamos educando en el amor a la verdad, porque es imposible usar bien la libertad si no es como autodeterminación para su bien verdadero. Entonces, la jerarquía de la iglesia no tiene por qué organizar directamente la sociedad, pero sí puede dar pautas que hagan de la organización de la sociedad algo más humano y más cristiano. Entonces, ¿cuál es el cometido de la doctrina social de la iglesia? El cometido de la jerarquía es enseñar los principios morales en el campo de la convivencia social. Y esos principios morales son enseñados de modo auténtico por la jerarquía de la iglesia. Si algún miembro de la jerarquía se desviara de la autenticidad de esa doctrina social, bueno, pues no habría por qué hacerle caso, pero eso no es lo normal ni lo habitual. La iglesia acepta para la organización social cualquier sistema social que respete la dignidad humana. Por tanto, no se inclina por un sistema de organización específico, sino por aquel que respete más la dignidad humana. Los fieles están todos llamados a acoger el magisterio social, a adherirse con su inteligencia, con su voluntad y con sus obras. Porque si solo se adhirieran verbalmente, esa adhesión verbal no produce frutos. Bien, como son ámbitos distintos, la religión y la política, entonces tenemos que respetar que son distintos, sin embargo no son separados, porque es la misma persona la que vive la religión, la misma persona la que es ciudadano de un país. Entonces, ambas realidades están convergiendo en una única y misma persona. Pero la iglesia procura no meterse nunca en política. Los deberes religiosos de las personas, sus deberes sociales, sus deberes económicos, sus deberes políticos, pues todos convergen en la realidad de una misma persona. El Señor dejó claro en Mateo 22, 21, que al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, cuando una persona le da a Dios lo que le corresponde, procura ser respetuosa de los derechos de las autoridades civiles legítimas. Entonces, ¿qué es lo que comporta la relación iglesia-estado?
Es distinción sin separación, unión sin confusión. De ahí que no podemos confundir las relaciones iglesia-estado, no podemos confundir el ámbito de la iglesia y el ámbito del estado. Tenemos que distinguirlos, pero no los podemos declarar tan absolutamente separados como que no tuvieran nada que ver el uno con el otro, porque el sujeto en el que coinciden son las personas, y las personas no se pueden separar. Hasta que llegan mis deberes con la iglesia, aquí empiezan mis deberes con el Estado. Todos los deberes con el Estado tienen una repercusión de orden moral, y la relación con la iglesia tiene repercusiones de orden moral, es decir, bondad o maldad de nuestros actos. Entonces, la relación iglesia y Estado será fructuosa y será correcta siempre que se sigan estos tres principios: aceptar, distinguir y favorecer. ¿Qué es lo que hay que aceptar? La existencia de un ámbito ético que precede la esfera política y que le da forma. ¿Qué es lo que hay que distinguir? La misión de la religión y la misión de la política. ¿Y qué es lo que hay que favorecer? La colaboración entre los dos ámbitos. Entonces, al Estado no le corresponde decidir lo que es bueno y lo que es malo, pero sí tiene la obligación de buscar y promover el bien común. Por tanto, no es que la iglesia decida lo que es bueno y lo que es malo, la iglesia enseña lo que objetivamente es bueno y es malo. Pero eso no es una enseñanza vinculada solo a los católicos, es una enseñanza vinculada a toda la humanidad, porque lo que es bueno y lo que es malo afecta a la naturaleza humana, entonces no es algo específico nuestro. Como si dijeran, usted porque es católico está bien que defienda que no es lícito el aborto, pero yo que no soy católico no me obligue a ponerme de su lado en la defensa de la vida, porque eso le obliga a usted por ser católico. No, me obliga por ser persona humana. Entonces, para que logremos ese buscar y promover el bien común, hace falta regular el comportamiento de los ciudadanos. Si no se regula, se va a favorecer que no se busque, que no se favorezca, que no se regule el comportamiento de los ciudadanos y por tanto que no se promueva el bien común. Por tanto, el Estado no se puede declarar neutral, como diciendo, a mí no me interesa la moralidad de los actos. La neutralidad moral, no me interesa el bien ni el mal. Eso no existe, no puede darse nunca, porque las cosas o son buenas o son malas, pero nunca son, dijéramos, inocuas desde el punto de vista de bondad o de maldad. Siempre tienen una repercusión. Nunca es indiferente una actuación. Entonces, cuando se habla de valores morales, se está indicando unos criterios que favorecen el desarrollo integral de las personas, es decir, alma y cuerpo. El desarrollo integral incluye la dimensión social, porque alma y cuerpo tienen que ver en la dimensión social. En las cosas que ocurren en el alma se reflejan en el cuerpo, y la persona, cuerpo y alma, vive en la sociedad, y por tanto todo eso forma parte del bien común. ¿Quién es el responsable principal del bien común? Es el Estado. No puede taparse los ojos. El Estado tiene que favorecer la conducta moral de las personas, por lo menos en el ámbito social, aunque no pudiera regular la conducta moral de las personas en el ámbito de su privacidad, sí debe regularla en el ámbito social. Por tanto, en el ámbito social sí que se puede pedir un comportamiento coherente con la ética. En el ámbito social sí que se puede pedir que no haya vallas publicitarias ofensivas a la moral. Claro que se puede pedir. En el ámbito social se puede pedir que no haya conductas favorables a la confusión. Pero en el ámbito privado, pues ya no se podrá, el Estado no podrá pedir eso.
pero sí puede pedir que haya conductas coherentes. Entonces, claro que esto es un tema que actualmente parecería estar bajo la mirada con lupa de parte de quienes no entienden el bien común auténtico. Y hay personas que entienden que el bien común consiste en la tolerancia total con todas las posturas, buenas o malas, de los demás. Pero eso no es el bien común, porque el bien común requiere un clima adecuado para respirar, para vivir. Si dijéramos que en aras de la libertad todo el mundo es libre de la emisión de gases venenosos, que es lo que ocurre en nuestro país con los buses y camiones, ¿verdad? Todos tienen una emisión no controlada por el Estado de gases venenosos. Ya una época que se intentó controlar eso y hubo tal relajo y tal malestar social que se echaron para atrás. Quizá no lo manejaron bien, pero hay países en donde eso es prohibidísimo. Bueno, entonces no podemos decir que una persona es libre de echar veneno en el aire para que respiren los demás. Pues tampoco es libre de echar veneno moral en la conducta de su prójimo y ofrecer espectáculos públicos de pésimo ejemplo. Entonces, en esto las cosas no son opinables, porque lo que es bueno para todos y lo que es malo para todos. Entonces, en cuanto a ciertas conductas que son objetivamente contrarias a la naturaleza, lo lógico sería prohibirlas en la vida pública. Y esa prohibición en la vida pública no sería una lesión a la libertad de las personas. Sería sencillamente un ingrediente que favorece una ecología humana adecuada para poder vivir sin escándalos. Si en lo privado quieren tener una conducta equivocada, contraria a la naturaleza, pues nadie se los puede impedir más que su conciencia. Pero en ese caso, pues el Estado no puede hacer nada. Bien, en Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos plantea que hay que ir a todo el mundo, bautizar a todas las gentes y enseñarles lo que Él nos ha mandado. Entonces resulta que la iglesia, con su doctrina y con su trabajo apostólico, contribuye a que las cosas temporales estén ordenadas rectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que les sirvan al hombre y a la mujer para alcanzar su fin último y que no se desvíen de ese fin último. Entonces, ¿qué medios utiliza la iglesia para ese fin? Sobre todo son medios espirituales. Predica el evangelio, administra los sacramentos, enseña a hacer oración. Claro, los fieles son libres de ir a rezar delante de los abortorios. En España, en este momento, serán encarcelados los que se han descubierto rezando delante de un abortorio, porque los españoles argumentan que eso es una coacción a la libertad de las personas de matar a sus hijos en su vientre. Cuando ya se llega a esos extremos, quiere decir que hemos rebasado los límites de la naturaleza porque se está reconociendo como un derecho que la mujer pueda matar a su hijo y eso va contra toda la naturaleza humana. Pero la iglesia también necesita espacios materiales, necesita edificios, necesita locales adecuados a la naturaleza de sus miembros, que son personas humanas. Necesita iglesias, necesita colegios, necesita hospitales, universidades. Esos locales, lógicamente, pues son y tienen que ser propiedad de la iglesia. La iglesia podrá organizar algún sistema para defender esas propiedades privadas que la iglesia como sociedad perfecta tiene derecho a tener. Sin embargo, pues fíjense ustedes que en países como Nicaragua, Taiwán había donado unos bienes que tenía a la iglesia.
llega el gobierno de Nicaragua y rompe relaciones con Taiwán y decide el gobierno de Nicaragua quitar esos bienes a la iglesia y que pasen a manos de la China comunista. Indudablemente ahí hay un salirse de madre en el ámbito jurídico, pero pues esto es salirse de madre y lo mismo es salirse de madre cuando le retiran la personalidad jurídica a las universidades que no son afines al régimen. Quiere decir que en ese caso ya la libertad está agonizando. Bien, el libro de los Hechos y la carta primera a Timoteo nos hablan de estos bienes materiales que han de ser siempre conformes al Evangelio. Y por tanto son bienes materiales que la iglesia puede tener legítimamente de un modo independiente. Pero además necesita independencia, no solo bienes materiales, bienes espirituales. Para hacer el bien espiritualmente necesita bienes materiales. Es que además necesita la iglesia independencia, no intromisión de las autoridades políticas o económicas en su vida. Entonces, presiones predominantes de carácter político o económico vendrían a coartar la libertad y la independencia de la iglesia. Indudablemente serían un signo de que no se respeta en ese país la libertad religiosa. Entonces, ¿de dónde deriva el Estado? ¿De dónde surge el Estado? De la sociabilidad humana. Por tanto, si los hombres estamos llamados a vivir en sociedad, hace falta que haya un Estado que esté organizado, que haya un gobierno, pero que ese Estado y ese gobierno busque el bien común temporal de aquella sociedad civil que está presidiendo. Y como el bien común temporal no es solo un bien material, sino que es un bien espiritual, porque los miembros de la sociedad tienen alma y cuerpo, sería un atropello que el Estado solo se interese del bien común temporal con merma del bien común espiritual. ¿Queremos que haya progreso social? Sí. Para eso, aparte de medios materiales, hace falta bienes espirituales, hace falta que sea promovida la paz, el orden, la justicia, la libertad, la seguridad. Pero a veces puede ocurrir que por una intromisión estatal en la esfera privada de las personas, se robe la paz a la gente, se le robe la justicia, se le robe la libertad y la gente se sienta insegura. Por tanto, habría una pérdida del orden. ¿Cómo alcanzar esas virtudes en la vida social? No hay otro modo que ejercitarlas ahí dentro de la vida social. Pero el Estado tiene que tutelarlas favoreciendo la moralidad pública. Si el Estado se desinteresa aparentemente por neutralidad de la moralidad pública, significa que el Estado está a favor del desorden. Y si el Estado está a favor del desorden, el Estado no contribuye al bien común temporal y espiritual de las personas. Por tanto, pues no sería una manifestación de religiosidad del Estado que el Estado proteja a los ciudadanos de las vallas publicitarias inmorales, anuncios inmorales, presencia en internet y en la televisión de pornografía infantil, de pornografía de propaganda sobre el cambio de sexo. Todo eso es un desorden moral y la gente tiene derecho a vivir también en un ambiente moralmente sano. Claro, estoy planteando algo que es muy exigente, sí, pero no podemos darnos por vencidos. El Estado no es sagrado. El Estado no puede gobernar las conciencias de las personas. El fundamento de la política está fuera de la moral, fuera de la conciencia de las personas.
Entonces, la política no puede entrometerse en el ámbito de la conciencia de las personas, pero tampoco lo puede violentar. Entonces, el Estado no puede imponer unas reglas que atentan contra la moral. Por otra parte, la Iglesia no tiene poder coercitivo en el ámbito político ni en el ámbito espiritual. Porque nosotros, cuando pertenecemos a la Iglesia, pertenecemos a ella, pues, de una manera voluntaria. Entonces, la potestad de la Iglesia es espiritual. Por eso es que la Iglesia no impone una solución única en el ámbito político, sino deja libre a los cristianos. Y el Estado y la Iglesia tienen que ajustarse a sus propias funciones y de ese modo se tiene que favorecer la libertad religiosa y la libertad social. Bien, entonces hay dos derechos importantes derivados de esto que he dicho. Primero, el derecho a la libertad religiosa. Segundo, el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal, pero tienen la obligación, eso se conserva, de seguir el magisterio. Primero, el derecho a la libertad religiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas tienen que estar inmunes de coacción por parte del Estado en materia religiosa. Y pues no podemos aceptar que un Estado se declare islámico y por tanto aquí es prohibido ejercer cualquier otra religión distinta del Islam. Eso es un atropello a la libertad religiosa de las personas. Hay países como Costa Rica que son países políticamente, digamos, oficialmente católicos por la Constitución y sin embargo no se impone a nadie ser católico. O sea, yo no digo que sea bueno que un país sea oficialmente católico y que eso lo regule la Constitución, más bien me parece que está mal. Sin embargo, sí está bien que se respete la libertad de las personas. Y los católicos tienen derecho a actuar con independencia de la jerarquía en asuntos temporales. Por tanto, la jerarquía no les va a decir, bueno, ustedes tienen ahora que pues asumir esta corriente doctrinal económica. No, ¿verdad? O en los negocios ustedes tienen que ceñirse solo a este tipo de negocios. No, lo que la iglesia dará será una pauta moral. Los negocios inmorales, pues obviamente la iglesia los va a sancionar. Es lógico que para ningún cristiano es lícito tener acciones en un motel. Eso es totalmente lógico, eso cae de su peso. Tener acciones en una clínica abortista, eso cae de su peso, ¿verdad? Y por tanto la iglesia lo dirá con toda claridad, pero eso no significa que nos esté quitando libertad, sencillamente nos está diciendo, mira, tu libertad tiene un límite. Okay. La iglesia, cuando predica la verdad evangélica, lo que hace es iluminar a los sectores sociales con su doctrina y con el testimonio de los otros cristianos. Y por otro lado, respeta y promueve la libertad de las personas, pero pide a todos que sean responsables, políticamente responsables, o sea que nadie actúe sin luego hacerse responsable de sus actos. Entonces, cuando la iglesia señala que una ley es injusta, lo hace porque esa ley es contraria a la ley natural. Cuando la iglesia señala que hay unas costumbres o situaciones que son inmorales, aunque las permita el poder civil, seguirán siendo inmorales, porque son contrarias a la moral natural. Entonces la iglesia tiene razón de oponerse a esas costumbres o a esas situaciones. Bien, los católicos no deben dar su apoyo ni a las personas ni a los partidos que se propongan objetivos contrarios a la ley de Dios, a la dignidad de la persona, al bien común. Entonces, si hubiera un partido político que es un partido político abortista, pues no le pueden dar su apoyo, porque son políticas abortistas. Bueno, entonces,
¿Hay que salvaguardar el derecho a la libertad religiosa? Sí. ¿Hay que velar por el respeto del entero orden social? Sí. Porque ahí, en la libertad religiosa, está la fuente y la síntesis de todos los derechos del hombre. Ya les expliqué que un concordato es un acuerdo internacional entre un Estado y la Santa Sede, donde se pactan unas soluciones para afrontar la relación iglesia y Estado en asuntos eclesiásticos que están relacionados con la finalidad del Estado. Por ejemplo, la educación, la libertad de la iglesia para educar, la libertad de la iglesia para elegir a sus obispos, la libertad de la iglesia para tener bienes. Ok, entonces puede haber convenios en materia económica, convenios en días de fiesta que han de ser respetados, sí, pero son convenios consensuados. Bueno, asuntos de matrimonio, asuntos de educación, asuntos de familia, son asuntos mixtos en los que tienen que intervenir ambas instituciones y para regularlas hace falta que haya pues un acuerdo internacional que se pueda exigir también a través del derecho internacional. Pues estas cuestiones se llaman mixtas. El régimen sobre el matrimonio. ¿Cómo va a ser el régimen del matrimonio eclesiástico en este país? ¿Qué efectos civiles va a causar? El Estado de Guatemala no reconoce los efectos civiles del matrimonio eclesiástico. Es más, impone el matrimonio civil previo al matrimonio eclesiástico, lo cual es un desorden. Por otra parte, en cuanto a la educación de los hijos, podríamos llegar a extremos como el de la católica ministra de apellido Cela en España, que dice que los hijos no son propiedad de los padres, sino del Estado, y que el Estado decide qué es lo que tienen que hacer. Esta señora no entiende la doctrina católica. Han querido promoverla como la embajadora ante el Estado del Vaticano. No sé en qué paró esa historia, que más bien parece una provocación. Bien, por otra parte, pues la Iglesia tiene derecho a promover iniciativas sociales. Este es otro asunto mixto en el cual hay que llegar a un acuerdo con el Estado. Distingamos entre laicidad y laicismo. Hay una sana laicidad. El Estado que no se mete en asuntos de la Iglesia que no se mete en los asuntos del Estado. Pero el laicismo es echar a Dios de la vida pública. El laicismo es no querer reconocer la Iglesia como institución y prácticamente vetar la posibilidad de que los católicos participen en la vida social y política de un país. Ese laicismo extremado lo vemos en algunos países de Europa. Por tanto, la laicidad consiste en que el Estado es autónomo respecto de las leyes eclesiásticas. En cambio, el laicismo pretende que la política es autónoma respecto al orden moral y por tanto respecto al designio divino. Y que pretende el laicismo encerrar la religión en la esfera privada. Por tanto, lo que pretende el laicismo es que el derecho a la libertad religiosa no exista y que el orden social sea regulado por un Estado que no reconoce el orden moral y que no reconoce los designios divinos. Entonces, si queremos una auténtica laicidad, tenemos que evitar dos extremos. Primer extremo, la imposición de una teoría moral que transforme la sociedad civil en un estado ético. Segundo, el rechazo a priori de los valores morales que provienen de ámbitos culturales y religiosos que son de libre pertenencia y que no deben ser gestionados desde el poder. Bien, quienes pretenden actuar como si Dios no existiera están pretendiendo algo que es ilusorio, que es injusto. Y por eso, pues, ellos pretenden pedir, esto es lo que pretenden, que las personas, pues, que actúen con base en sus convicciones culturales. Esto sería lógico.
¿verdad? Si yo tengo esta convicción cultural, ya sea en el ámbito religioso, filosófico o político, pues podría ser derivada o no de una fe religiosa, pero se me tiene que respetar. Por tanto, sería ilusorio pedir a la gente que actúe como si Dios no existiera. Eso es imposible. Bien, entonces las convicciones de la gente influyen en el comportamiento social de los ciudadanos y no podemos pedir que sus convicciones sean ajenas a su comportamiento social. Cuando una persona actúa en política de acuerdo con su propia fe, si esa persona pues buscará que la política sea coherente con la dignidad de las personas, pero eso no quiere decir que estemos sometiendo la política a la religión. Lo que sí significa es que la política está al servicio de la persona y que por tanto tiene que respetar las exigencias morales. Eso es decir, bueno, respétese y favorezcase la dignidad de todo ser humano. No por ser católicos, no, por ser seres humanos. Bien, entonces esto sería nuestro tema de hoy y por tanto, pues quito las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. A ver. Freddy Vázquez, luego Willy Puente. Sí, Freddy. Luego Luis Ruiz. Adelante, Freddy. ¿Son moralmente aceptables las criptomonedas y que el Estado las imponga como moneda de curso legal? Bueno, eso es un asunto discutible. Sin embargo, hay que oír a los técnicos porque parecería que los técnicos están en desacuerdo con que las criptomonedas sean seguras. Por lo menos hay alguna de esas criptomonedas que es muy, muy fluctuante y por tanto si se impone como un camino único, se estaría coartando la libertad de las personas. Por tanto, podrían impugnarlo, ¿verdad? Como una coerción a la libertad de la organización de las personas, pero no por motivos religiosos. ¿Ok? De acuerdo, don Mario, Muy gracias. bien. Sí, Willy. Don Mario, pues yo tengo primero un comentario. Sí. Recientemente he estado en un chat que se está escuchando la Biblia completa durante un año. Sí. Y creo que una de las razones de la falta de, digamos, de la moral es que muchas de las leyes que están en Levítico, aunque parecieran primero como aburridas y extensas, de verdad que ahí se resume, se amplía, digamos, el tema de los 10 mandamientos y la gente suele rechazar algunos conceptos de la iglesia y algunos en crítica directa a la obra, ¿verdad? Porque dicen, pero eso es del Opus Dei y en realidad es una ley que está explícita en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que parte del actuar inmoral de muchas personas es el desconocimiento absoluto de las leyes de Dios. La ignorancia, así es. Así es. Ese era un comentario. Ahora, en cuanto a, hay un tema, digamos, el tema de las vacunas. Hay una ley que están promoviendo ahora que es la vacunación obligatoria. No sé cuál es, primero, cuál es la postura de la Iglesia Católica ante eso y segundo, ¿cuál debería ser nuestra postura y nuestra expresión en cuanto a las personas que están dejándose llevar por una serie de noticias falsas en cuanto a las vacunas? Porque, digamos, existe el respaldo de nuestro Santo Padre que se ha vacunado, pues entonces así es. Está siendo fiel a lo que la ciencia está promoviendo, pues sí. Promovido por la voluntad de Dios, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería la postura ante esas personas y ante esta ley de vacunación obligatoria en Guatemala? Sí, la iglesia lo que propone es que se haga caso a los médicos en el tema de la vacunación por un asunto de bien común, ¿verdad? Pero pues una ley de vacunación obligatoria probablemente coartaría la libertad de las personas que no quieren vacunarse. Bueno, pues hay cosas que no se pueden imponer, ¿verdad? Si me impusieran, pues nos han impuesto el matrimonio civil desde hace más de 100 años, pero no nos han prohibido el matrimonio religioso y por eso toleramos esa imposición, ¿verdad?
Ok. Gracias. Sí, Luis, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Como Hola, siempre, muy Luis. interesante su plática. A mí me llamó la atención una diapositiva que usted colocaba respecto a que el divorcio era contemplado, que no era contemplado dentro de la ley natural. En aspectos del... Divorcio como opción a segundas nupcias, no. ¿Verdad? El divorcio como ruptura del vínculo, no. Ajá. El divorcio como defensa de la parte inocente frente a la parte culpable como último recurso para obligar coercitivamente a la parte culpable a cumplir sus deberes, sí. Pero eso no quiere decir que la parte inocente quede en libertad para contraer nuevas nupcias, porque lo que se lesiona ahí es la verdad del matrimonio, y un bien del matrimonio que se llama unidad de indisolubilidad. Sí, No quizás sé si con eso aclaro sí, tu no, pregunta. tal vez mi intervención iba a la parte de los procesos cuando me ha tocado exponer un poco de la ley natural, pues eso es previo a cualquier conocimiento de histórico, ¿verdad? Sí. Ya es parte antropológica de nosotros Sí. como seres humanos. Así Entonces, es. cuando la gente asocia el divorcio, lo asocia a la parte civil, Religioso. ya es algo mucho más reciente, o sea, miles de años, pero tampoco millones de años. Entonces, esa es la parte de cómo poderles ampliar a ellos. Nosotros en el pensamiento cristiano, pues lo sabemos, ¿verdad? Sí. El principio que Dios tenía para nosotros, pero Sí. por eso hice la observación, gracias. Hay que explicarles que la unidad y la indisolubilidad pertenecen a la institución natural del matrimonio y que por tanto no es negociable. ¿Sí, Klaus? Buenas noches, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hacer más que todo un comentario que me agradó mucho hoy de una persona que no es católica, pero me agradó mucho porque ella me comentaba que un comentario que hizo un pastor fue de que la obra en sí, la obra, el Opus Dei, estaba ayudando mucho mandando a gente, abogados al Congreso para defender las leyes en contra de las cosas naturales, ¿verdad? Lógicamente. Sí. Entonces, me agradó mucho que sí estén identificándonos a nosotros como ente especial, y eso es lo que creo que hay que hacer. Hay que reforzar las leyes porque el Estado va a querer imponer, pero no debería poder imponer sobre la libertad de Sí. religión y demás cosas. Sí, no es la obra, sino son las personas individualmente consideradas, ¿verdad? O sea, eso no es un cometido de la obra ni un fin de la obra, sino que Pero es la pura responsabilidad del cristiano, ¿verdad? Sí, pero Concretamente lo ha hecho una institución que se llama AFI. correcto. Muy AFI bien. lo está haciendo y ellos reconocen que mucho de lo que nosotros trabajamos es, o sea, como la obra, pues, somos nosotros los que estamos más impulsando y más pendiente y con más gente de abogados metidos. Sí, pero eso es la pura formación que se da a las personas que lleva a la gente que en coherencia se asocian con otros para defender la verdad en el ámbito del Congreso de la República. Creo que es bien común lo que está en juego, ¿verdad? No, y es parte de lo que hay que defender. La verdad es que desde muchas luego. veces nos damos cuenta y nos están tratando de meter las leyes por detrás de la espalda, ¿va? Así es. Muchas veces nos quedamos callados y eso es lo que no hay que hacer. Hay que Desde luego. Así es. Gracias, Muy bien. Bueno, que tengan muy feliz fiesta. Hoy celebramos en la obra 2 fiestas en este día de San Valentín. Celebramos el comienzo del trabajo con mujeres el 14 de febrero de 1930 y el comienzo del trabajo con los sacerdotes 14 de febrero de 1943. Estamos al servicio de los hombres y las mujeres. Así es que, pues, nos unimos en acción de gracias a Dios y les deseo una buena noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ahora pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel,
ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Estén muy bien, que Dios les bendiga, nos vemos. Muchas gracias. Adiós, don Mario. Ok.